Bueno, pues ahora voy a explicar sobre la teoría de Platón y su enfoque a la educación. Platón fue un filósofo de la griega clásica, ¿no? Nació en el 427 y murió en el 347 a.C., en, en una época en donde el conocimiento estaba surgiendo apenas, ¿no? Él se interesó principalmente por los procesos de aprendizaje de las personas y también se enfocó en los niños y su desarrollo pedagógico a esa edad. Platón planteaba, como ya sabemos, dos formas de aprendizaje, ¿no? El mundo de las ideas y el mundo de los sentidos, que podíamos aprender por diferentes formas dependiendo de la edad de cada persona. Al principio, cuando somos niños, aprendemos por los sentidos y las percepciones. Y conforme vamos creciendo, vamos aprendiendo y adquiriendo conocimiento, por ejemplo, basado en hechos científicos, como lo que son las ciencias, el español, bases que ya están concretas y que son reales, ¿no? Que no se pueden modificar de cierta forma. El que se va a encargar de educar en la época de Platón, pues era el Estado y no la madre, porque él pensaba que las madres como que maleducaban de cierta forma al niño, ¿no? Como que no les exigían de cierta forma una estabilidad como de tienes que llegar a esto y lo tienes que lograr. Como que la madre simplemente decía, pues no puedes, pues no lo hagas y ya no. Entonces por eso los niños pasaban a manos del Estado y eran educados por nodrizas. Nodrizas que no maltrataban a los niños, pero sí les exigían un nivel académico personal para cada uno. Para Platón, las primeras percepciones que tenemos en la etapa infantil va a ser el placer y el dolor. De eso se va a regir la etapa infantil. Después vamos descubriendo las otras percepciones, como podría ser la alegría, la tristeza, el enojo. Todos esos tipos de percepciones las vamos adquiriendo después. Con los que nacemos principalmente Platón dice son el placer y el dolor. Desde la etapa de la infancia se tendrá que enseñar sobre sus pensamientos, lo bueno y lo malo de lo que podría ser una idea o una acción. Se debe de educar desde el principio la moral. Desde la infancia se debe enfatizar mucho en la moral, en lo que está bien y lo que está mal, y sobre nuestra propia ética, porque va a ser la formación de eso. Eh, y el chiste de todo eso es crear una armonía entre nuestros pensamientos, entre los que son buenos y los que son malos, y crear un enfoque armónico entre ellos. No que ganen los buenos, no que ganen los malos, pero sí que haya una armonía entre todos. Para Platón es importante el juego en el desarrollo eh, de aprendizaje de los niños, ya que esto va a despertar el aprendizaje en ellos y alimenta el conocimiento de cierta forma, ¿no? El interés por el juego, pues todos los niños se interesan por el juego, ¿no? Y para Platón el juego es una parte importante para el aprendizaje, ya que despierta el interés de una forma más fácil. Platón igual incluye que la educación debería de ser para todos, incluyendo mujeres, clases sociales y que debería de ser obligación del Estado, 100%. No apoya la marginación social y pues es un punto a favor de su teoría de Platón, porque pues 100% de acuerdo, ¿no? La educación debería estar a la mano de todos y no debería ser un privilegio, debería ser un derecho. Eh, para Platón también había edades por las que se debería de aprender y enfatizar en cualquier cosa, ¿no? En algo en específico durante esas etapas. Para Platón, de los 3 a los 5 años van a aprender por el juego y aplicando solamente correctivos. No se le va a plasmar una sola forma de educar. Ellos van a aprender por el interés personal durante el juego y la observación y el análisis de ellos mismos, ¿no? De eso van a aprender sobre la naturaleza, su entorno, los valores, sobre lo que observen. Todo eso es lo que van a ir adquiriendo. Después, a partir de los 10 años, es donde se va a empezar a dar un conocimiento y una educación más formal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Se les va a enseñar más las letras, las matemáticas, pero a partir de los 10 años, antes de esa edad, no. Y posteriormente, como a los 12 años, 15 años, se les va a enseñar ya lo que son las ciencias, la física, la geografía, o sea, ciencias que son más complicadas, digamos, para su desarrollo. Entonces, el proceso de aprendizaje de Platón
es complejo, porque es muy largo. No se le podría simplemente, porque de 3 a 5 años simplemente se limita al juego. Después pasa la lectura y conforme a eso van a ser las ciencias. Sí es un proceso largo de aprendizaje, pero según Platón, de esa forma, mmm, enfatizamos mucho en el aprendizaje significativo que puede tener un niño. Las áreas de desarrollo que Platón plantea son el ámbito social, cómo se desarrolla el niño en una sociedad, cómo se desenvuelve, cómo es, si le cuesta trabajo hablar, por ejemplo, o si se desenvuelve bien en un ámbito social, porque eso se podría modificar o controlar de alguna forma, ¿no? Si es muy imperativo, si se desarrolla bien, pero le cuestan trabajos algunas cosas, pues eso se modifica. En cuestión del pensamiento, qué tanto aprendizaje significativo tiene sobre lo que podría ser el lenguaje, el aspecto motor y todas esas cuestiones que son importantes en el desarrollo infantil. El conocimiento se dará como base a las experiencias y usando el análisis de la lógica, pues posteriormente, ¿no? La base del conocimiento es la experiencia, el experimentar, el observar, el analizar nuestro entorno y aprender de ello. Después de eso, pues vamos a usar la lógica y el análisis de lo que está a nuestro alrededor. De esto vamos a cuestionar nuestro propio aprendizaje, es lo que se va a quedar en nuestra mente como un conocimiento significativo. Y pasamos al razonamiento, razonar nuestras ideas, qué tanto sabemos, por qué, cómo. Las preguntas siempre van a reforzar nuestro aprendizaje. Pues para concluir con la teoría de Platón, pues creo que es más complicado esa teoría, ¿no? Porque el proceso de aprendizaje, como lo digo, es muy largo. Y para que esto se llevara, por ejemplo, en la actualidad sería complicado, porque nuestra base y nuestro sistema educativo está muy regulado por etapas, ¿no? Y aunque sí estoy de acuerdo con que el aprendizaje primero sea por la percepción y los sentidos y que no se le modifique ninguna forma de aprender al niño, no estoy de acuerdo en que los periodos de aprendizaje duren tanto. También debemos de tener en cuenta que un niño puede aprender desde el nacimiento y que no se debería de dejar tanto tiempo entre una etapa y otra. Se pueden acortar los plazos porque son mucho, mucho tiempo los que tiene Platón como especificados, ¿no? Y sí se deberían acortar un poco, porque un niño de 10 años no puede estar aprendiendo apenas a leer, por ejemplo, o a contar. O sea, son niños ya grandes, ¿no? A lo mejor en la época de Platón era una educación que se respetaba, ¿no? Porque estaban en un descubrimiento académico. No habían como tal reformas educativas o planes educativos o, pues sí, programas de lo que se debería de ver en una escuela, ¿no? Todo esto estaba en pleno descubrimiento y entiendo que en esa época esto sea como que lo más importante, porque pues como digo, estaban aprendiendo a enseñar y qué era lo que estaba alrededor, ¿no? Estaban descubriendo literal lo que había en el mundo, ¿no? Pero pues una teoría de este tipo no se podría implementar en la actualidad al 100%, ¿no? Tendría que modificar algunas cuestiones para que funcionara. Esa sería mi opinión.